Bien, pues el momentazo. El number one, ¿qué os voy a decir? No voy a decir ninguna seña personal porque lo conocéis todos ya hasta demasiado. El mejor alcalde de nuestra historia. Pero no hemos cobrado en estos 4 años por dignidad, porque cuando entramos no había dinero ni para pagar las nóminas de los trabajadores municipales. Y en este año y medio transcurrido desde la moción de censura es lo que hemos seguido haciendo, y se ha conseguido devolver de forma íntegra ese préstamo del plan de pago a proveedores que se pidió en el año 2012 hasta el 2032 y se pagó íntegramente en el año 2018. Por la cantidad de 4.600.000 euros, ahorrando a nuestro ayuntamiento 500.000 euros de intereses financieros que hubieran ido a parar en los bancos. Además, han salido adelante 2 licencias urbanísticas para la instalación de plantas fotovoltaicas solares en La Muela, con una inversión de 55 millones de euros, que van a generar 300 puestos de trabajo y ya para empezar 2.750.000 euros en ingresos que llegarán a las arcas municipales en el impuesto de construcciones y la licencia urbanística. Y aquí estamos hoy, a una semana de las elecciones municipales, y las vecinas y los vecinos de La Muela tienen que decidir con su voto si quieren seguir siendo felices o desean volver a ese pasado oscuro en el que nos encontrábamos inmersos antes del 13 de junio de 2015. Es vuestro momento y tenéis que pensar por encima de las ideologías o planteamientos políticos qué es lo mejor para nuestro ayuntamiento, para La Muela y para el bienestar de toda una población en general que se juega al futuro. Queremos vuestro apoyo para gestionar nuestros recursos económicos con responsabilidad, que seguirá siendo nuestra prioridad, con el objetivo de que toda la deuda que nos queda, que son de 6.944.000 euros, esté totalmente pagada y quedarnos a deuda cero antes de terminar en el año 2020. Si nos comprometemos, no es porque hay elecciones el próximo domingo, lo hacemos porque hoy sábado, 18 de mayo de 2019, tenemos 7.919.000 euros en nuestras cuentas bancarias, lo que vienen a ser 1.317 millones de las antiguas pesetas, a lo que habrá que sumar los 2.700.000 euros de las plantas fotovoltaicas. Por eso lo decimos. Y aquí están, y no son otros, los verdaderos motivos por los que presentaron la moción de censura, porque ya había dinero otra vez en el ayuntamiento para poder nuestra fuerza para exigir y reivindicar al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón la ejecución de la totalidad del plan de infraestructuras educativas, con un nuevo colegio de al menos de 2 vías y la ampliación del Instituto de Educación Secundaria ofertando bachillerato y formación. El objetivo y actuación será por la apertura por fases de la ampliación de la residencia, contando ya para este año con esa subvención de Diputación de Zaragoza que, si salimos elegidos, evidentemente la ejecutaremos y empezaremos a hacer la obra por fases, ya que la obra se quedó estancada. Nuestra confianza para renovar nuestro compromiso para seguir invirtiendo tanto en el asfaltado de calles, arreglado de aceras, la red de abastecimiento, depuración de aguas, la recuperación de nuestros parques y espacios públicos y así como seguir ampliando la instalación de luminarias LED por todo el municipio. Decir en este sentido que desde el año 2008 hasta el año 2015 no se había invertido nada, ni se había arreglado una calle en La Muela, ni se había... Deseamos volver a tener vuestra ayuda para continuar con toda la labor desarrollada durante estos 4 años para dinamizar la vida social, cultural, deportiva, de ocio y de entretenimiento que ha conseguido y que ha hecho posible que La Muela ya no sea ese pueblo aburrido, sin actividad y desubido que nos encontramos el 13 de junio del 2015. Seguiremos colaborando con Muela Activa, que tanto nos ha ayudado durante estos años, trabajando para extender la oferta deportiva, valorando todas las posibilidades existentes mediante un proyecto técnico y económico que analice los costes que supondría la reapertura de la piscina cubierta, la reforma del campo de fútbol o la puesta en marcha de un rocódromo. Y a nuestra extensa iniciativa cultural y de ocio ya establecida en nuestro pueblo por las campañas de culturales, los ciclos de lectura, los conciertos, las cabalgatas de los Reyes Magos, la fiesta de la Noche de las Ánimas, el pasaje del terror, dando las gracias a todas las personas voluntarias que tanto nos han ayudado y que tan criticadas han sido, a que tantas y tantas propuestas culturales salieran adelante, así como el trabajo desinteresado de los colectivos y asociaciones mulanas, realizando también que nuestros esfuerzos se centrarán, y como han dicho ya varios de mis compañeras y compañeros, en realizar un festival de música y de teatro, una escuela de música, una banda de música, y así tu voto es muy importante. El tuyo, el de tus amigas y el de tus amigos, el de tus vecinas y de tus vecinos, el de tus familiares y el de todas las personas que te conoces. Nuestra movilización es fundamental y tiene que ser masiva para que La Muela y Aragón sigan mirando al futuro y no regresen al pasado.
Cada voto aragonesista significa dignidad. Y yo solamente os pido dignidad para La Muela y para Aragón. Nada es imposible si tú lo deseas. Muchas gracias a todos y a todos.